Buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy nosotras, Miriam y Fátima, les hablaremos sobre la narrativa en los géneros periodísticos. El reportaje es una narración periodística con el propósito principal de informar. Puede llevar opiniones del autor y las opiniones son explícitas. Esta exige una buena investigación sobre el tema, una magnífica escritura, certeza en las afirmaciones y consagración profesional para la construcción de este. El reportaje captará la atención por completo desde el inicio, por lo tanto, el tema debe ser interesante. La entrevista. La entrevista es una investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Puede ser un diálogo entre dos o más personas para un intercambio de ideas o un intercambio de opiniones. El entrevistador debe establecer empatía con el entrevistado y respetar las opiniones. Una entrevista puede tener varios propósitos y es importante cuidar la redacción de las preguntas para evitar malos entendidos hacia el entrevistado. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Debe establecer empatía con el entrevistado y respetar las opiniones. Puede tener varios propósitos y es importante cuidar la redacción de las preguntas para evitar malentendidos hacia el entrevistado. Técnicas para mejorar la redacción. La lectura mejora la gramática y amplía el vocabulario. La escritura ayuda a la narración del texto y al desarrollo de este. Consultar contenidos audiovisuales ayuda a concretar ideas y a expresarse mejor. Comenzamos. El reportaje. ¿Qué es el reportaje? Seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de ver reportajes en la televisión, en YouTube e incluso en los periódicos o medios impresos. Bueno, el reportaje es un género periodístico que complementa y profundiza en la noticia para explicar y argumentar el hecho que trata. Es decir, es un tipo de noticia pero más extensa, con mayor detalle y argumento. ¿Qué contiene el reportaje? Contiene datos, fragmentos de entrevistas, encuestas y fotografías. Todo esto dependiendo del tipo de reportaje que tú vas a realizar o que estás leyendo. No todos los reportajes contienen todos estos elementos. ¿Cuál es la estructura de un reportaje? Si te fijas, al inicio tenemos obviamente el título, después tenemos el reportero, que sería el autor. Tenemos una entrada, es decir, una breve introducción, el cuerpo del texto, una cita textual, por ejemplo, te comentaba que incluía fragmentos de entrevistas. Estos fragmentos de entrevistas los puedes convertir en citas textuales dentro de tu reportaje. Y por último, tu párrafo final. Si tú observas, este reportaje tiene su referencia bibliográfica porque obviamente no está completo. Si tú quieres consultar la versión completa, puedes ingresar a la página de internet que tienes aquí. Es un reportaje muy interesante sobre los perritos de la calle. Bueno, esta es la primera parte del texto periodístico que veremos el día de hoy. Ya vimos el reportaje, ahora pasamos a la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es un género periodístico en el que se transcribe la conversación que se ha dado a través de preguntas y respuestas entre un periodista y un entrevistado. Si ustedes recordarán, en nuestras clases de habilidades lectoras hemos estado leyendo varias entrevistas. Eso es una entrevista, una serie de preguntas y respuestas que se transcriben a un texto. Pero ojo, no es nada más pasar las preguntas y respuestas como si fuera un cuestionario. Tiene una estructura en específico. Veamos cuál es. La estructura de la entrevista lleva un título, puede ser una frase atractiva, puede ser el tema en general, lleva una entrada, que es donde tú presentas a la persona que vas a entrevistar, por qué elegiste entrevistarla, si ha hecho una contribución importante, a qué se dedica, etc. El cuerpo de la entrevista, que es la transcripción del diálogo ya como tal, y la conclusión, que es el cierre de la entrevista. En la conclusión puedes agregar alguna frase que te haya dicho el entrevistado que haya causado impacto, una frase motivadora, dependiendo del objetivo que hayas tenido al realizar tu entrevista.